El apóstol Pablo ya está de lleno en el cuerpo de la carta y está explicando a los lectores sobre el Evangelio, sobre la justificación por la fe. Pero antes de entender lo que significa eso, que no es otra cosa que la gracia de Dios sobre el pecador, Pablo tiene que explicar claramente cuál es la condición del ser humano. Y bueno, en el capítulo 3 lo deja bien claro cuál es su intención. Él acusa ahora tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Y así es como comienza entonces en el versículo 1:18, hablando de que la ira de Dios está sobre todos aquellos que detienen la verdad, dice, con su injusticia. La verdad es que Dios se ha revelado al hombre por medio de las cosas creadas, y después vamos a ver que también por medio de la conciencia. Sin embargo, el hombre detiene esa verdad. Dios se ha manifestado y revela su eterno poder y deidad, dice, por medio de las cosas hechas. Y el hombre lo rechaza y dice, queriendo ser sabio, se hizo necio. Y esa necedad hace que el hombre, al darle la espalda a Dios, entre en una escalera, digamos, cada vez más hacia la degradación. Al darle la espalda a Dios, se degrada a sí mismo. Y dice que dice así, a ver, pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su entendimiento, su corazón está en la oscuridad, dice, ¿no es cierto? Y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mirá vos la sabiduría humana, ¿no? Cambiar la gloria del Dios incorruptible por la idolatría. Y esto es lo que, el inicio de todo pecado. Darle la espalda a Dios. Cambian la gloria de Dios por la idolatría, cambian la verdad de Dios por una mentira. Entonces, como consecuencia lógica, Dios los entrega a la degradación, a la inmundicia, y el hombre dice, cambia lo que es natural por lo que no es natural, por lo que es contra la naturaleza. Y es así que se entregan hombres con hombres, mujeres con mujeres, dice, siempre en una caída hacia la degradación. La relación hombre-mujer es la figura de la iglesia. La relación hombre con hombre, mujer con mujer, es la figura de la adoración del hombre hacia el hombre, del hombre adorando al ser creado en vez del creador. Y bueno, le da la espalda a Dios, se degrada a sí mismo y por supuesto las relaciones con el resto de las personas tienen que ser terribles. Por eso Dios dice, también los entrega para que hagan cosas que no convienen. Y hay una lista en los versículos 29 al 31, una lista de las cosas que no convienen, propias de una mente reprobada. Es muy importante darnos cuenta que Pablo utiliza cada palabra con una intención. Dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces Dios los entrega una mente reprobada.
Como no aprobaron, Dios tampoco los aprueba y su mente está reprobada. Y en esa mente reprobada del hombre aprueba cosas que son malas. Ve lo bueno como malo, lo malo como bueno. Entonces ahora vemos esa lista, atestados, dice, de toda injusticia, fornicación, bueno, una lista terrible de pecados. Y lo que concluye el capítulo 1 diciendo que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre no tiene excusa, porque Dios se le reveló. Es claramente visible, dice, a través de las cosas hechas, su eterno poder y deidad, pero el hombre lo rechaza. Y también sabe el hombre lo que está bien y lo que está mal. Él sabe que estas cosas que Pablo enumera y que son comunes a todos los pecadores, porque habla desde homicidios hasta desobediencia a los padres, te das cuenta que cubre una gama enorme de pecados, de injusticias, bueno, cosas que parecen gravísimas y otras que no parecen tan graves, todas son pecados. Y Pablo dice, la gente sabe, las personas saben que está mal. Y no solamente eso, que lo saben porque Dios se lo mostró, saben que por esas cosas son condenables, pero se enorgullecen de eso y se asocian con otros que también las hacen. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es la condición del hombre. Pablo está hablando acá del gentil, pero también incluye al judío. En general al gentil, pero el judío no queda afuera. Y ahora Pablo va a hablar, de que hay personas que cuando ven, por ejemplo, cuando leen una lista como esta, menean la cabeza y dicen, no, qué cosas horribles que son capaces de hacer estas personas. Capaz que vos también pensaste lo mismo. Capaz que vos pensaste, qué terrible estas cosas. Y de alguna manera sentiste que vos no tenías mucho que ver con eso. Bueno, ahora Pablo, como él está tirando al suelo toda ilusión de que el hombre puede tener alguna clase de justificación, alguna clase de justicia en sí mismo, Pablo va a mostrar que aquel que tiene el concepto de sí mismo como que es una persona de una moral superior que el resto, y en esto los judíos son característicos de esto, ¿no? O sea, Pablo ahora va a hablar específicamente del judío, pero también incluye al gentil. En el capítulo 1 hablaba del gentil, pero también incluía al judío. Ahora va a hablar del judío, pero no deja fuera al gentil. ¿A qué gentil? Aquel que cree que tiene una clase de moralidad superior a la del resto. Vamos a leer hasta el versículo 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna
a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, si vos cuando leías esa lista decías, bueno, menos mal que yo no hago eso, entonces cuidado, porque Pablo te está hablando directamente a vos. Es como si en este capítulo Pablo estuviera mirándote directamente a los ojos y vos no podés escaparte, vos no podés irte para ningún lado. Pablo está delante tuyo y fíjate cómo él cambia la manera de hablar. Hasta el final del capítulo 1, Pablo habla en tercera persona y ahora habla en segunda persona. ¿Te diste cuenta de eso? Por lo cual, eres inexcusable. Antes hablaba de lo que eran las personas, de lo que hacían, de por qué las personas están bajo la ira de Dios, pero ahora te dice a vos, te habla a vos directamente, y te dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, oh mujer, quien quiera que seas. Por eso, aunque se entiende que habla a los judíos, dice quien quiera que seas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por lo cual, dice, por lo cual eres inexcusable, por lo cual no tienes excusa. En el versículo 18 del capítulo anterior, Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo cual, dice, vos también sos inexcusable, porque lo que está diciendo es que aunque no lo entiendas así, vos también estás deteniendo con tu injusticia la verdad. Cualquiera que seas, hombre, cualquiera que seas. Y dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Este es el pecado del cual el Señor Jesús habló en la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo tenía estas características, juzgaba a los demás y él se sentía superior. En Lucas 18:11 dice, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bueno, realmente Dios tenía que estar satisfecho con una persona así. Esta forma de pensar, que yo no soy como el resto, que yo soy más moral, que mis pecados no son tan graves, es lo que Pablo ahora está apuntando, ¿no? Y dice, eres inexcusable por juzgar haciendo lo mismo. El Señor Jesús, en Mateo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es el mismo concepto. Estás juzgando siendo que vos haces lo mismo, o peor todavía, porque Jesús dice, vos le estás juzgando a uno que tiene una paja en el ojo, pero vos tenés una viga en el tuyo. Entonces, cuando vos juzgás de esa manera,
entonces estás estableciendo la vara con que vos vas a ser juzgado. Porque si vos te das cuenta, discernís que lo que hace el otro está mal, bueno, deberías saber que lo que vos también haces también está mal. Entonces, con la vara con que medís al otro, vas a ser juzgados. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles tales cosas? La de la lista, del capítulo anterior. Esto es algo que sabemos, no es algo que tenemos que andar discutiendo. Pablo lo sabía, los romanos lo sabían y nosotros lo sabemos. Sabemos esto. Que esas cosas, Pablo dice en el versículo final, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso lo sabían incluso los que lo practican. Entonces nosotros sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios sí juzga y juzga con la verdad. Pero nosotros, cuando juzgamos, no juzgamos con la verdad. Nuestros parámetros son muy subjetivos. De hecho, vemos lo que hace el otro, pero no vemos lo que hacemos nosotros. Entonces, a diferencia del juicio de Dios, que es según verdad, nuestro juicio no es según verdad. Y el judío, él tenía la convicción de que por el hecho de ser judío, por ser descendiente de Abraham, por tener la ley de Moisés, estaba justificado delante de Dios. Y ahora Pablo borra esa idea. Dios nos justifica según las apariencias. Dios juzga según la verdad. Así que aquel que es moralista, aquel que vos lo ves serio y mirando a los demás con superioridad, ese también debe temblar delante de Dios, porque necesita tantos la salvación como los que practican esa lista. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O fíjate cómo Pablo, en estos versículos, nos habla de características muy claras del juicio de Dios. Primero nos dice que el juicio de Dios, en el versículo 2, es según verdad. Él no se va a guiar por apariencias ni por intenciones. Él se va a guiar por juzgar por la verdad. Ahora le pregunta Pablo al que mira a los demás con superioridad y los juzga, si él verdaderamente piensa que va a escapar del juicio de Dios. Esto nos dice que nadie va a escapar del juicio de Dios. Entonces, aún el judío, con todos sus favores, con todas las gracias que tuvo, va a responder delante de Dios. Y Juan el Bautista, ¿vos te acordás? Les hablaba a los judíos que se creían que estaban justificados. Y en Mateo 3:7 leemos: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El juicio de Dios es según verdad y el juicio de Dios es ineludible. Todos vamos a comparecer. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué te parece? Hay un juicio por delante y vamos a ser juzgados por las obras, sean buenas o sean malas. La salvación es por gracia, la condenación es por obras. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana blanca, lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Así, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, Pablo dice, y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que está haciendo Pablo es señalando la confusión que hay en la mente de muchas personas. Por un lado, ellos sobrevaloran su propia conducta, su propia moral, y desvalorizan la benignidad de Dios. Hay personas, y acuérdate que que Pablo te está mirando a los ojos, no está mirando al que está al lado, te está diciendo a vos. Hay personas que piensan que no son tan escandalosamente pecadores como los otros. Que, bueno, sí, que creen que tienen pecados, pero no tan escandalosos como para merecer la condenación. Hay otros que son peores. Por eso, el juicio de Dios es según verdad. Nuestro juicio es muy subjetivo. Nosotros tendemos a compararnos con otras personas. Y siempre vas a encontrar a alguien peor. Entonces, los judíos leían esa lista, por ejemplo, y decían, no, esto es cosa de paganos. Y tal vez tenían razón, tal vez. Los judíos no tenían tanta... esos pecados tal vez no estaban en la lista de ellos, pero había otros. Y que vos no acometas determinados pecados, eso no hace que Dios vea con agrado otros pecados. O sea, que vos no cometas unos pecados, no minimiza los que sí cometés. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no debemos nosotros confundirnos creyendo que no somos tan perversos, tan malos, como para merecer la ira de Dios. La Escritura no dice eso. Por un lado está esa confusión. Yo no soy tan malo. Hay otros que son más malos. Y está también la confusión de desvalorizar la benignidad, la bondad de Dios. Dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad.
Menospreciar es tener en poco, no darle importancia. La benignidad, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Cuando habla, fíjate que son 3 sustantivos, ¿no? Pero que se refieren a la bondad de Dios. Benignidad, paciencia y longanimidad. Si hilamos fino, vemos que la intención de Pablo acá habla de que la bondad de Dios, por ejemplo en benignidad, habla de que Dios en su bondad ha sido benigno, dejando, no castigando todavía nuestros pecados pasados. En Nehemías 9:16, por ejemplo, leemos lo siguiente. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Esa benignidad con que Dios nos trata, ha tratado a su pueblo, no quiere decir que podemos menospreciarla. La paciencia es la bondad de Dios con nuestros pecados presentes. Ahora mismo, en este mismo momento, ahí vos sentado, probablemente esté faltando delante de Dios. Y Él nos tiene paciencia. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Dios tiene paciencia con nosotros. No menosprecies la paciencia de Dios. Y dice longanimidad, que habla de la bondad de Dios. Por nuestros pecados futuros, que no dudes que los vas a cometer. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él lo hará y lo volverá a hacer. Pero cuidado con menospreciar estas riquezas. Debes entender por qué Dios tiene esa benignidad, esa paciencia, esa longanimidad. No es para que vos te relajes, no es para que pienses, bueno, el justo juicio de Dios parece que no llega.
la paciencia, la bondad, la benignidad de Dios, ¿es para qué? Para que te arrepientas. Es para arrepentimiento. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, será, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te acordás que lo hablábamos el jueves pasado? La ira de Dios está sobre los hombres que detienen con su justicia la verdad. Pero esa ira está acompañada de esta bondad, de esta paciencia, para que te arrepientas. Pero eso no quiere decir que Dios es débil, que Dios retarda su promesa, que no va a llegar el juicio, al contrario. Por eso, no menosprecies la benignidad de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Es Dios quien te guía a arrepentimiento. Es Dios quien da el arrepentimiento. En Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y arrepentimiento es mucho más que tristeza. Entonces, que arrepentimiento quiere decir cambio radical, cambio de mente, de manera de pensar. El arrepentido no ama el pecado, porque si lo sigue amando no está arrepentido. El arrepentido cambió la manera de pensar con respecto al pecado. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Te das cuenta de cómo produce cambio? El arrepentimiento verdadero produce celo, produce indignación, temor. Eso es arrepentimiento. Pero la iglesia de hoy menosprecia la benignidad de Dios, la paciencia. Me refiero a la mayoría de la iglesia evangélica. Porque nunca llevan a las personas a confrontarlas con su pecado. No le dicen lo que Pablo le dice a la iglesia. No les hablan de estas cosas. ¿De qué les hablan? Del amor de Dios. En vez de hablarles del pecado y de las consecuencias del pecado y la condenación en la que están, para que se arrepientan, les hablan de que Dios los ama, que los tolera en su pecado, que punta alta, Dios te ama. Por más que vos seas un abusador, Dios te ama. Por más que vos seas un fornicario, Dios te ama. Un ladrón, Dios te ama. Punta alta, Dios te ama. La ira de Dios está sobre vos. Y Dios tiene paciencia para que vos te arrepientas. La iglesia evangélica de hoy menosprecia la riqueza de la benignidad de Dios. La iglesia evangélica de hoy predica un falso evangelio. Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida, para que te arrepientas. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, dice Dios habla hoy, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, dice la NBI, obstinación, terquedad, dureza de corazón. El moralista, el que cree que tiene virtudes delante de Dios, en realidad tiene el corazón endurecido. Tiene el corazón endurecido. Y claro, no da señales de arrepentimiento. Él siente que está aprobado por Dios, que el resto son pecadores, pero él no. Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Jeremías 7:23: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que yo os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Nosotros estamos leyendo los Evangelios y vemos cómo el pueblo de Israel verdaderamente endureció su corazón contra el Señor Jesús. Lo tenían ahí, lo escuchaban, veían sus obras, pero sus corazones estaban endurecidos. Efesios 4:17, escribe el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y esa es la consecuencia del corazón endurecido. El Señor Jesús dijo en la parábola del sembrador que el que tiene el corazón duro, como la tierra que está al costado del camino, no penetra, la palabra que es sembrada no puede penetrar, y se vienen las aves del cielo, Satanás, y le quita lo que ha sido sembrado. Entonces dice que por la dureza de su corazón y por su corazón no arrepentido, dice: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, lo que ganás con esa actitud, con esa dureza de tu corazón, con esa falta de arrepentimiento, es que, como dice, atesores para ti mismo ira. Atesorar. Atesorar habla de juntar tesoros, como el que junta moneda tras moneda para alcanzar algo. Atesoras ira. Vos pensás que tu conducta y tu mirada hacia los otros atesoran para vos delante de Dios la aprobación, pero no es así. Lo que vos atesorás es más ira, ira para el día de la ira. O sea, lo que te está diciendo Pablo es: vos tenés la ira de Dios sobre vos por tus propios pecados, pero además añadís más ira por el juicio que tenés hacia los otros. O sea que atesorás ira para el día de la ira. Porque en el versículo 18 del capítulo anterior decía que la ira de Dios se revela, dice, ¿no? La ira de Dios
se manifiesta hoy a las personas, entregándolo a sus propios caminos. La ira de Dios se manifiesta dejando que el hombre se degrade a sí mismo, que el hombre se vaya arruinando a sí mismo por su pecado, para que se arrepienta. Pero va a llegar el día señalado, el día que está en el calendario de Dios, en que la ira de Dios no se va a revelar de manera parcial, sino completa, total y final. El día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces el juicio de Dios es, según verdad, el juicio de Dios es para todos y el juicio de Dios es justo. Justo juicio de Dios. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Salmo 9:8 dice: él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 96:13: delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Tenés que entender que el juicio de Dios va a ser justo. Y va a juzgar a cada uno como merece. No va a haber ni mayor ni menor castigo que el que merece. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si Dios no castigara al culpable, sería un Dios injusto. Y está la pregunta: ¿y vos pensás que escaparás del justo juicio de Dios? Ni lo sueñes, ni lo sueñes. Es el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, en el día de la ira de Dios, ¿qué pasará? Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a ver algunas descripciones de ese día. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová. Para unos va a ser terrible, para otros va a ser día de salvación, de gozo. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Entonces, el juicio de Dios se basa en la verdad, el juicio de Dios es ineludible, el juicio de Dios es justo, y en el juicio de Dios se pagará cada uno conforme a sus obras. Hasta que ese día llegue, no menosprecie la benignidad de Dios. Todavía Dios es paciente para con nosotros, para que procedamos para arrepentimiento. Entonces pagará cada uno, dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjate cómo Pablo siempre relaciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. El hombre en sí mismo no tiene el poder de hacer la obra de Dios, pero Él es el que la tiene que hacer. Dios produce el querer como el hacer, dice. El hombre responsable tiene el deber de hacer la obra y tiene que responder por eso. Entonces, dice, a unos, fíjate cómo él habla de la humanidad dividida, lo que siempre decimos, ¿no? Cuando estudiamos Lucas, cómo el Señor habla de que la humanidad está dividida en dos. Y en el día de la ira del Señor eso va a quedar bien claro. A unos dice vida eterna, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Eso es a los que perseveran en bien hacer. ¿Qué significa bien hacer? Hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios. Los que perseveran en hacer la voluntad de Dios, entonces los que creen o los que anhelan, los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan su regreso, bueno, esos, dice, buscan gloria, honra e inmortalidad. Que, bueno, estas son las características de la vida venidera para el creyente. La vida eterna, en el cielo nuevo y tierra nueva. Juntos, sin dolor, sin lágrimas, en una perfecta comunión entre nosotros y con el Dios Trino. Vida eterna para ellos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los que frenan, como en el versículo 18, la verdad con su injusticia. A estos, a los que son contenciosos, a los que, como el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, y como el mundo hoy, cuando contienden, cuando escuchan el Evangelio y contienden y se enojan y rechazan y persiguen, a esos que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿a esos qué les toca? Ira y enojo. A unos gloria, honra e inmortalidad, a otros ira y enojo. Pero fíjate, vamos a ver eso de contencioso, Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
A estos contenciosos, ¿qué le espera? Ira y enojo. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. A estos contenciosos les espera ira y enojo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Sobre todo ser humano que rechaza a Dios. Tribulación y angustia. Tribulación son los pesares externos, ¿no? Los problemas, las cosas que están afuera que producen tribulación eternamente. Pensá una eternidad de tribulación sin ninguna esperanza. La tribulación externa produce angustia interna. Angustia, dolor, ansiedad, inquietud eterna. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Entonces cuando venga el juicio, los primeros que van a ser juzgados van a ser los judíos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, ese es el orden de la historia. La revelación fue dada primero a los judíos y después a los gentiles. Bueno, cuando sean juzgados también van a ser juzgados primero. Y según sean hallados, conforme a la relación que hayan tenido con Jesucristo, bueno, recibirán tribulación y angustia. En el versículo 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces en el juicio van a ir primero los judíos, en lo que dice la Escritura, y después los gentiles. Y el que tenga una relación con el Señor Jesucristo y hace lo bueno, porque cuando vos nacés de nuevo, dice Efesios, cuando por gracia sos salvo por medio de la fe, no por obras, sino por la fe, dice, sos una nueva criatura que hace buenas obras. Así dice Efesios, ¿no? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, para los que hacen lo bueno, y lo bueno es hacer la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, para ellos entonces, gloria, honra y paz. Todo lo contrario. Gloria, honra y paz. La vida eterna con el Señor Jesús, con el Dios Trino. En el cielo nuevo, en la tierra nueva, sin lágrimas, sin dolor. Todo lo contrario para el que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero esto no quiere decir que el judío va a ser más castigado que el gentil, o que el gentil va a ser más castigado que el judío, porque dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Es solo una cuestión de orden. Uno va a ser juzgado antes que otro, pero a los dos Dios los va a juzgar según la verdad, según su justo juicio, de manera ineludible y conforme
a sus obras. Hoy llegamos hasta acá. Si hay preguntas. Sí, yo quiero resaltar esta parte donde que continuamente dice